Bueno, en lo que respecta a la conducción de la autocaravana, hay una serie de aspectos que son un poco más singulares con respecto a un vehículo convencional. Primero de todo es la distancia entre ejes, que veis, la distancia entre el eje delantero y el eje trasero es mucho más grande, y sobre todo lo que llamamos el voladizo trasero. El voladizo trasero es la distancia que va entre el eje de atrás y la parte final del vehículo. Esto, si lo comparamos con un turismo convencional, es muchísima distancia y es algo que puede provocar problemas durante la conducción. Entonces vamos a ver una serie de factores y de situaciones que nos pueden causar problemas y cómo podemos pues eso, remediarlo. Otro factor importante es la altura del vehículo. Estamos hablando de que tenemos un vehículo de 3,10 metros, más o menos son 3 metros, pero tenemos una serie de accesorios como son la antena, el climatizador, que levantan unos cuantos centímetros más. Entonces esto nos puede provocar problemas en túneles, pasos subterráneos, calles estrechas en ciudades, señales que sobresalen. Entonces hay que ir con mucho cuidado también en lo que respecta a la altura y siempre recordar la altura del vehículo cuando vayamos a pasar por esos túneles o pasos subterráneos, ¿vale? Hay que permanecer atentos a estas señales de altura y si vemos que un paso está justo, pues daremos la vuelta y buscaremos otro sitio alternativo. También en lo que respecta a la altura, el vehículo se ve afectado cuando hay viento muy fuerte. Ello puede hacer que veáis que hay un cierto movimiento lateral del vehículo. Simplemente lo que hay que hacer es permanecer atentos al volante y sujetarlo firmemente con las dos manos. A veces también podemos notar ciertas turbulencias cuando estamos adelantando a camiones en la autopista, debido al rebufo que ellos levantan. Eso puede causar algún tipo de movimiento en el vehículo. Siempre hay que estar atentos al volante y quizá contrarrestar levemente el giro con el volante, ¿vale? Para evitar esas rachas. Segundo tema importante a considerar es el peso del vehículo. Estamos hablando que el vehículo pesa alrededor de 3.000 kilos descargado, por lo tanto pesa casi el doble de un vehículo convencional. Hay que tener en cuenta pues, que a nivel de las distancias de frenado, aunque frena muy bien y no vais a tener ningún problema, pero hay que tener en cuenta todo ese peso. Las distancias de frenado pueden ser mayores. Lo que debéis hacer en ese caso es aumentar la distancia de seguridad siempre con el vehículo de enfrente. En el caso de bajadas pronunciadas, en puertos de montaña, etc., no hacer un uso excesivo del freno y utilizar todo lo posible pues, las reducciones del freno motor, ¿no? Utilizando marchas cortas en la bajada. Luego, a nivel de conducción general, tampoco podéis esperar la aceleración de un vehículo convencional, de un turismo. Entonces hay que ser conscientes de ese tamaño y de ese peso y anticipar todo lo que son incorporaciones a rotondas, cruces, autopistas. Siempre que realicemos adelantamientos también pues en zonas de mucha visibilidad y con la suficiente antelación. El siguiente punto conflictivo es la distancia entre ejes. Esto nos va a poner una serie de problemas cuando hagamos giros cerrados, sobre todo en ciudad o en curvas cerradas. Lo que puede pasar es que la rueda que va por el interior de esa curva, pues ya sea que impacte contra el bordillo o contra cualquier otra cosa que haya en el interior de esa curva. ¿Por qué? Porque el eje trasero no describe exactamente la misma curva que el eje delantero.
Eso se debe a que la distancia es tan larga, el eje trasero intenta acortar la trayectoria cuando empezamos a girar. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es abrirnos mucho antes de hacer esos giros a 90 grados especialmente. Te puedes abrir a la entrada de la curva, o podríamos abrirnos a la salida de la curva, girando más tarde. Eso puede hacer que en algún momento invadamos el carril del sentido contrario, por ello hay que pues, visualizarlo y verlo con antelación y efectuar la maniobra cuando se pueda. Hay que esperar a que el tráfico lo permita. Por último, lo que hemos hablado es el voladizo trasero, la distancia entre el eje trasero y el final de la autocaravana. También en giros cerrados, en curvas cerradas, salidas de aparcamiento, lo que hace este voladizo, este culo de la autocaravana, es barrer el sentido contrario de la calzada. Entonces podemos encontrarnos que al hacer un giro a derechas, todo lo que sería el culo, la parte izquierda de la autocaravana, va a invadir el otro sentido. Entonces ello puede provocar pues, que si hay una señal, un objeto, cualquier otra cosa, podamos golpear con la parte trasera de la autocaravana. Siempre es muy importante también a considerar cuando la autocaravana está parada y realizamos un giro muy cerrado de volante, de tope, ese barrido del culo se ve incrementado, y lo que debemos hacer es, cuando aparquemos cerca de bordillos o de aceras que puedan tener árboles, papeleras, etcétera, ir con mucho cuidado, y a la salida de los aparcamientos ese giro debe ser con el menor grado de volante posible. Y finalmente, cuando vayamos a un aparcamiento en un centro comercial, etcétera, podéis ocupar 2 plazas de aparcamiento, porque vais a necesitar el ancho para poder salir. Incluso diría 4 plazas de aparcamiento, pero es por lo largo también, ¿no? No es a modo incívico, siempre tenéis que buscar quizá las zonas más desocupadas de estos parkings, pero si os aparcan coches muy pegados, os podéis encontrar en la situación en la que no vais a poder salir de esa plaza.